Bueno, yo me llamo Diana Fuentes, tengo 22 años. Prácticamente me he pasado toda la vida, por decirlo, lo que llevo de vida, de algún modo, estudiando música o haciendo danza en el arte y eso. Que eso es también medio difícil, ¿no? Para un niño, muchas veces llegas de la escuela y tienes ganas de salir a jugar, pero no, había que sentarse en el piano a estudiar las obritas y aprenderse las canciones y hacer tareas, pero yo no me sentía mucho eso porque de algún modo me gusta mucho la música, es lo que más me gusta en la vida y sin eso no soy nada. Trabajé con el grupo Síntesis, un grupo que hace música yoruba, fusionada con rock, jazz, hip hop. Por 6 años estuve trabajando con ellos. He trabajado también con X Alfonso, también más o menos por ese mismo periodo. Actualmente formo parte de la banda de Carlos Varela y hace 1 año estoy empezando mi carrera en solitario. Y así. El disco que estoy, digamos que, terminando de hacer, gran parte de los temas del disco son míos, es pop, un poquito igual fusionado con algunas cosas de R&B, soul. Hay 2 canciones en el disco que son de Carlos Varela, ya eso como que cambia un poco el giro del disco, pero está bien, nunca se llega a salir de lo que estoy tratando de hacer, pero sí que le da, digamos que un respiro, ¿no?, a todo el tema de ya el pop como tal, porque son 2 temas, son 2 canciones muy bonitas. Es una historia de amor real, se llama Luna de vino tinto. Dice algo así: ya sabes que aparento estar dormida y camino las paredes buscándote. A veces soy un árbol y a veces una herida. Me pierdo entre las sombras como un tentempié. Y es que tu amor es un laberinto, una sombra en el agua, una luna de vino tinto. Tu amor es un acertijo, un tornado del alma que me lleva sin rumbo fijo. A esto se lo debo muchísimo a Semer Bueno, que es el productor musical de mi disco, que me ayudó, me empujó un poquito a ponerme las pilas y a ponerme a escribir, que eso es un proceso un poco difícil. Siempre uno tiene un poco de temor en enseñar las cosas que uno hace, siempre digamos por el qué dirán y el temor a las expectativas de las personas. Por ejemplo, hay temas que Semer me ha dado una maqueta, una base, y yo escribo la música o las letras. Siempre pienso la melodía primero, las palabras me cuestan mucho. Yo no hablo mucho, soy bastante introvertida. Entonces yo creo que por ahí también sale, ¿no?, la cosa, de que me cuestan trabajo las palabras. No quiero esta historia convertida en amargura. Desnuda, sola entre paredes. Estoy muy contenta con lo que he logrado hasta ahora. Digamos, hay un videoclip, música de fondo, dirigido por Pavel Giroux, que el tema es mío. Y este video acaba de ganar el año pasado, 2007, premio a Mejor Video Femenino y Artista Novel. Y bueno, y es con un tema mío, arreglado por Semer, así que no todo es tan malo. No aguanta más si tú no estás, no aguanta si te vas, no. Esta ciudad no aguanta más si tú no estás, no aguanta si te vas, no. Ya te digo, estoy en estudio con mi proyecto, paso mucho tiempo en el estudio, pero también cada vez que hay un concierto también me voy a hacer los conciertos. Esa es la manera de, yo pienso como los atletas, como los deportistas,
de mantenerte siempre entrenado, de nunca salirte completamente del medio, aunque sí le estoy dedicando muchísimo tiempo al estudio ahora. Pero a mí me gusta vivir la vida así, agarrarla bien y vivirlo al máximo y ponerme retos y eso es rico. No se puede vivir evitando la vida, entonces hay que vivir. Eso es lo mejor que hay en el mundo. Si ya estamos aquí, estamos en este lugar, pues a vivir. Y una sonrisa que se iba por una ventana, iba buscando otra mirada, yeah. Y se encontró con la esperanza. Por esta canción yo conocí a December, cómo un hombre podía escribir una canción como esta, que habla de sentimientos que nos pasan a nosotras, las mujeres, digamos, en temas del amor y eso. Y me pareció una canción muy sensible y muy sencilla, con mucha luz, con mucha pureza. Y le escribí y por ahí, mira, llegamos ahora que es el productor musical de mi disco. Toda la armonía y el consuelo, eres lo más puro.